Eh, Digo, Decía que el problema que va a presentar la variante que estamos usando para la búsqueda se va a presentar sobre todo cuando la columna de valor buscado es el DNI. No va a estar ordenado. Difícilmente la columna de DNI tenga un orden, ascendente o descendente, como decía Carlos ayer. Y entonces en ese caso voy a tener problemas. Ahora, eh, sé que hay fórmulas como la variante que veremos después como forma de reemplazo de esta buscar en matriz, que es la de buscar en vertical. La de buscar en vertical hay versiones del Office que no lo consideran o no lo tienen como aceptada. Eh, Hubo un momento en el que quienes crean esta suite de oficina decidieron reemplazarla porque decían o sostenían que el nombre buscar B o buscar en vertical no indicaba realmente cuál era el cometido de la función, no era claro su nombre, entonces lo reemplazan por consulta de corta y hay muchas versiones entonces del Office que usamos esa fórmula y no me da ningún resultado sino un error, aun cuando, como decís vos, lo pongo tal cual está en el video y aún así no tengo el resultado. O sea, sé de esa fórmula que una versión, creo que la versión 2013 del Office, tiene ese problema, si bien después se dieron cuenta del error y subieron parches como para que se corrija ese error en el Office. Pero bueno, hay versiones que no están actualizadas y tienen ese problema, presentan ese problema de que con esta fórmula que vamos a ver en la próxima clase, em, no la reconocen. Ahora, de la variante de buscar, em, no he escuchado hasta ahora que tuviera dificultades. Pero bueno, ahora lo vemos. Lo comparamos ahora para ver si es que de pronto no tan solo es la versión que estés usando del Office lo que te está generando ese problema. Bueno, ¿se ve mi pantalla? Sí, Sí, profe. profe. Perfecto. Decía, um, la Dice, idea es ahora usar estos valores de frecuencia para construir la fórmula SI y contemplar estas tres situaciones. Que sean menores de 60, que sean mayores de 100 y entonces como respondieron hoy, voy a usar dos veces la fórmula SI y a la vez me voy a preguntar por los extremos. Entonces, lo primero que hacemos es, por supuesto, el signo igual, la fórmula SI, uno de los extremos es 60, el otro es 100. Había dicho que puedo preguntar por cualquiera de los dos extremos. Puedo hacerlo desde comenzar preguntándome por el 100 o más, o bien 60 o menos. Y lo voy a hacer, o normalmente lo que vamos a hacer es 60 o menos por una cuestión de orden nada más. Pero no habría inconveniente en que pregunte por el otro extremo. Entonces, la columna donde van a estar registradas las frecuencias, si es menor a 60, si es menor a 60 es radicardia, ¿verdad? Sí. Ajá. Ahora, vuelvo otra vez por las dudas a lo que dije antes, que algunos respondieron bien. Si yo tengo tres posibles respuestas, la fórmula sí por sí sola no es suficiente. Debo volver a usar la fórmula o incluir dentro de la fórmula sí que ya tengo escrita, de incluirla de nuevo. Porque en este momento yo sé que si la frecuencia es menor a 60, si es menor a 60, entonces me queda bien claro que es radicardia. Pero ¿qué sucede con la frecuencia si acaso se encuentra entre 60 y 100 o si es más de 100? Como no estoy seguro qué pondría si pongo normal o si pongo taquicardia, es que vuelvo a preguntarme. Vuelvo a hacer la pregunta siempre sobre la misma celda, que es la que contiene el valor que estoy analizando,
Y ahora por el otro extremo, mayor a 100. De ser cierta esta taquicardia, eh, como es texto, recuerdo, entre comillas. Bueno, pero si yo decía, tengo una línea y la dividí en tres partes. Ya contemplé la primera, también la tercera. Evidentemente, si no fue ni la primera ni la tercera, está en el segundo intervalo, es decir, tiene una frecuencia normal. Y como habían dicho, voy a cerrar dos veces, pues usé dos veces la fórmula. Pero tengan presente que las fórmulas están incluidas, ¿eh? Hay una que forma parte de la otra. No es que las tengo separadas las fórmulas. ¿Alguna idea de por qué este valor? ¿Por qué me dice que es bradicardia? Que es menos de 60. Claro, pero en realidad acá no tengo nada. Entonces, efectivamente la nada es menos de 60. Por eso todos me están dando con valor de bradicardia, ¿sí? Una vez que yo empiece a reemplazar por valores, ¿sí? Una vez que empiece a reemplazar por valores, es que realmente la fórmula va a empezar a, a darme resultados, digamos. Bien, entonces, entendido esto de por qué uso nuevamente la fórmula así, necesariamente cuando tengo tres posibles respuestas. Decía, ¿puedo contemplar la situación normal? Sí podría contemplar la situación normal. Pero para poder contemplar la situación normal, me veo obligado a no solo usar la fórmula sí, sino también a tener que usar la fórmula y. Y entonces mi fórmula se va a volver extremadamente compleja. No sé si tan compleja, pero larga de escribir. Entonces no es lo más apropiado. Por eso, vuelvo a repetir, la idea es que siempre vamos a preguntarnos por los extremos. Em, pero por las dudas, si en algún momento llegaran a necesitar, la fórmula I es simplemente analizar, supongamos, bueno, no tengo dos columnas de valores, la fórmula I es mucho más apropiado si yo tuviese que analizar la frecuencia y algún otro parámetro de signos vitales y en base a eso dar una respuesta. Yo puedo decir si esto es menor a 60 y a la vez contemplar otra columna como pudiera ser, no sé, la temperatura, que no la tengo acá, no de pronto esta fórmula ahí es donde yo le puedo sacar provecho y no usarlo dentro de esta propia fórmula. Eh, pero vamos a referenciar la misma como para tratar de cerrar. Esta sería la fórmula ahí, pero por supuesto que tendría que tenerlo dentro, decía, dentro de mi fórmula sí. Y esto todo sería mi condición. Esto todo sería mi condición. Por eso digo, no se vuelve más difícil, sino más larga la fórmula. Ahí, esto es solamente la condición de una de las fórmulas. Entonces termina siendo mucho más larga y más propensa a que pueda yo confundirme y cometer un error. Por eso es que, Profe, sí, perdón, ¿puedes repetir de nuevo por qué la letra Y? ¿por qué la letra que ve? La letra Y, ¿por qué puse esa Ah, letra? la letra, la fórmula ahí me serviría, vamos a suponer, a ver, si yo tengo que analizar más de un parámetro, el verdadero uso de la fórmula o la potencia de la fórmula I, ¿sí? Se va a estar dando cuando yo tenga que, por ejemplo, analizar más de un parámetro. Las temperaturas, a ver.
34, 37 supongamos, y 38. Supongamos que yo pretendo eh, trabajar con la frecuencia y con la temperatura. Y digo, todo paciente que tenga, que esté teniendo no sé, un episodio de taquicardia y tenga una temperatura mayor a 38 grados, no sé si los parámetros coinciden, pero digo, supongámoslo, volviendo al ejemplo de apto y no apto nada más. Entonces yo digo, todo paciente que tenga una frecuencia cardíaca mayor a 100 y una temperatura mayor a 38, considero que no es apto para que ingrese, supongamos, ¿sí? Entonces, ahí uso la fórmula, sí, por supuesto, porque es la que me permite decidir o decir si es apto o no, pero a la vez, como voy a trabajar con dos valores diferentes, no como vengo haciendo hasta aquí, que trabajo tan solo o con la frecuencia o con la temperatura, ahora voy a trabajar con la frecuencia y la temperatura, es que hago uso de la fórmula I. La fórmula I me permite analizar, como dije recién, en este caso dos columnas, pero pueden ser muchas más. En este caso voy a analizar solamente estas dos columnas, lo que es frecuencia y lo que es temperatura. Digo, si Claro, es con la mayor a 100 y la temperatura es mayor a 37, es decir, si se cumplen esas dos condiciones, estoy diciendo que el paciente no es apto, supongamos. Ahora bien, si no se cumple al menos una de esas dos condiciones, digo que la persona es apta. En este caso es apta porque ni la frecuencia es mayor a 100 ni la temperatura es mayor a 37. Supongamos que yo tengo una frecuencia de 110, sigue siendo apta porque la segunda condición no se cumplió. Dijimos que debe ser mayor, ¿sí? Que la segunda condición es que la temperatura sea mayor a 37. Ahora, si esto es 37,5, entonces ya al haber analizado las dos condiciones y cumplirse ambas condiciones, es que es una persona no apta. Es decir, repito, la fórmula I yo la puedo de pronto utilizar si es que dentro de mi fórmula sí, como hasta ahora venimos contemplando, si es que quiero que esto no quede por descarte. Digo, si quiero analizar el intervalo central y decir si la temperatura es menor a 60 y la perdón, si la frecuencia es menor a 60 y es mayor a 100, bueno, puedo hacerlo, puedo hacerlo valiéndome de esta fórmula, pero eso va a hacer que termine de escribir una fórmula más larga. Para no hacer eso es que directamente contemplamos los dos extremos y lo que queda como de último, como valor de descarte, digamos, es el resultado del intervalo central. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, pero repito, la fórmula I es mucho más apropiado de utilizar cuando contemplamos valores de distintas columnas. Cuando voy a contemplar el valor o analizar el valor de una sola columna, no, digo, lo puedo usar, pero no es lo más apropiado. Si ustedes le dicen, tienen que analizar los valores de signos vitales y en base a eso dar un resultado, bueno, ahí sí, porque no es una sola columna, sino es más de una. Pero por ahora, esto era solamente como para mostrar cuál es el uso de la fórmula I, que en este caso sí o sí deberán cumplirse ambas condiciones, pero si por ejemplo volvemos a cómo estaba esto, que era 99 y 34, o sea, no, esto lo vamos a dejar ahí, voy a modificar la fórmula de abajo, esto lo vamos a traer aquí abajo, pero en lugar de la fórmula I voy a usar la fórmula O.
¿Cuál imaginan ustedes es la diferencia entre la fórmula I y la fórmula O? ¿Alguna idea de cuál puede ser la diferencia? Que permite analizar más de dos columnas. No, no, en ambos casos me permiten analizar más de una columna. La diferencia es que la fórmula I, para que diga que es apta, no apto, perdón, es que deben cumplirse necesariamente las dos condiciones, mientras que la fórmula O es o se cumple esta condición o se cumple esta otra, es decir, con que una de las dos se cumpla ya es suficiente para decir que la persona no es apta. En el ejemplo que está aquí arriba, con la fórmula I, para que sea no apta debe ser mayor a 100 y mayor a 37. En cambio con el O le digo, si es mayor a 100 o es mayor a 37, es no apto. ¿Sí? Veamos en el ejemplo. Tiene que ser mayor a 100 para que me diga que es no apto, aun cuando esto sea 37, lo vamos a bajar inclusive, 36. Ahora, cuando esto sea mayor a 100, inmediatamente me dice que es no apto. Que si yo lo comparo con el ejemplo de arriba, debería mantener el apto aún porque esto no es mayor a 37. Pero con que se cumpla una sola de las condiciones, ya cambia el estado. Esa es la diferencia entre la fórmula I y la fórmula O. La fórmula I lo que hace es todas las condiciones deben cumplirse, la fórmula O al menos una de las condiciones debe cumplirse. ¿Se entiende? Sí. Bueno, vamos a ir entonces ahora otra vez a esto. Yo decía, hoy una de las preguntas, Profe, ¿y se ocupa siempre esas dos opciones? y no, en realidad son fórmulas que existen. Ah, esto me das pie para algo que quería resaltar. Los primeros años, no solamente en esta carrera, sino en otras que también estaba, se daba o se tenía la idea de que si usábamos la fórmula sí en una determinada situación, luego cuando alterábamos un poco la situación o modificaba la situación, es como que se confundían o quedaban un tanto perdidos en principio, porque la situación había cambiado. La fórmula se aplica cualquiera sea la situación dependiendo de lo que yo necesite. Fíjense que anteriormente estuvimos trabajando con temperaturas. Ahora las temperaturas no están. Estamos considerando, estamos considerando tan solo la frecuencia. ¿La fórmula cambió? No, no cambió, sigue siendo la misma. Estoy analizando otros datos nada más. ¿Sí? Entonces, referido a tu pregunta de si siempre se utiliza, no, dependerá de lo que necesites obtener. Si en algún caso estás obligada a encontrar un paciente que tiene que cumplir eh, dos condiciones, o sea, dos valores numéricos como condiciones que tienen que cumplirse, en ese caso estarías obligada a usar la fórmula I porque, como te decía antes, la fórmula sí que te permite obtener un resultado u otro, solamente te contempla un valor o solamente analiza un valor. Pero si necesitas analizar más de un valor, la única alternativa es la fórmula I o en todo caso la fórmula O si es que es válido si se cumple uno o si se cumple el otro también. ¿Sí? Un segundito por favor. Y entonces, si se entendió eso, lo que vamos a hacer ahora es ir sobre esta situación y vemos si coincide o si es un problema tan solo del software que estés usando. Bueno, em,
Hoy preguntaba sobre si siempre la primera columna debe ser A. Y en verdad no. En verdad siempre la primera columna va a ser aquel número único que me permite encontrar el dato. Como estoy trabajando nuevamente con DNI, esta variante que ya vimos y que ahora la vamos a repetir, me va a dar erróneo en todo dato que esté desordenado. Este es un dato que está desordenado, como había dicho Carlos. Acá se rompe de pronto, en realidad es aquí donde se rompe el orden, porque si contemplo los dos primeros, de pronto están en crecimiento, pero acá pierde ese orden. Entonces, esta variante de buscar en matriz, en ese dato desordenado me va a dar erróneo el resultado. Luego, cuando veamos la variante de buscar en vertical, se corrige ese error, pero como dije antes también, muchas veces dependiendo de la versión de Office, puede no reconocerlo a la fórmula, y en ese caso lo que hacemos es reemplazar la variante de buscar en vertical por consulta en vertical. Pero bueno, volvamos a lo nuestro, que es por ahora el igual buscar en matriz. Cuando ustedes abren el paréntesis seguramente notan que me muestra dos alternativas, porque en verdad, como había dicho en un momento, no son solamente dos las variantes de búsqueda a partir de un valor único. En realidad hay muchas más, pero de las que de pronto se pueden llamar como buscar o buscar de corta o buscar H, son solamente cuatro. Cualquiera sea la variante, repito, buscar en matriz, buscar en columnas, buscar en vertical o buscar en horizontal, cualquiera sea la variante, siempre el primer parámetro es un valor buscado. El valor buscado, como dije ayer, es una dirección de celda, y esa dirección de celda tiene que estar vacía. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Cuando voy a poner el valor buscado, ustedes deben pensar o imaginar que arriba no hay absolutamente nada. No hay ninguna planilla, no hay datos, no hay nada, para no confundirse. Además, lo otro que también ayer decía es, si armamos esta estructura es para usarlo. Estos son títulos similares a estos que tengo aquí arriba. Entonces, lo que tengo que tener presente es, aquí donde estoy escribiendo la fórmula, lo que quiero mostrar es el apellido y nombre. Y como me dice que mi primer parámetro es el valor buscado y es una dirección de celda en la que yo voy a ir modificando el DNI o donde voy a cargar el DNI, estos títulos me tienen que indicar cuál es esa celda, es decir, la que tengo aquí arriba. En este caso tenía valor, por eso no me va a aparecer el mensaje que antes. Y luego voy a armar la matriz, y la matriz, repito lo que dije ayer, se forma con letras, nada más que con letras. Puede darse que yo utilice números, es decir, supongamos A10 o B8, y aún así obtenga un resultado. Puede darse, Tranquilo, ¿cuánto traes? pero de acuerdo a la sintaxis, esto no sería Papá, no. correcto. ¿Y la gaseosa o te compraste? Ah, ¿Gaseosa compraste? ¿alguien me preguntó algo? Carne, no te compraste. No, Rafa. ¿No? Ah, perdón, pensé que sí. Decía, em, cuando voy a armar la matriz, son solamente dos letras, y lo que tengo que tener presente es dónde está el dato que yo le voy a dar a la fórmula para que me devuelva el resultado. El dato lo tengo aquí arriba en D14, y lo que tengo en D14 es un DNI. Entonces, ahora sí miro mi planilla y me fijo en qué columna están los DNI. La columna donde están los DNI es B, y por eso es que mi primer letra va a ser B. Pero puede ser A, puede ser C, puede ser cualquier columna, la que contenga aquel dato que yo le voy a dar a la fórmula para que me devuelva el resultado. Ahora, preferentemente estas columnas que yo voy a usar deben estar al principio de mi planilla. De otra manera, la búsqueda es como que no me devuelve, no va a accionar o no va a actuar de manera correcta. Es decir,
si esta columna de DNI se encuentra de pronto en el medio de los otros datos, es probable que el resultado no sea lo que yo estoy buscando. Entonces, esta columna deberá estar al principio. Bueno, acá quiero obtener el apellido y nombre, en donde estoy escribiendo la fórmula. Entonces, mi primer columna fue B porque yo le doy un DNI a la fórmula y me tiene que mostrar algo. Ese algo es el apellido y nombre. Por eso, la segunda letra, en este caso, es C. Ahora, cuando voy a escribir la fórmula, la misma fórmula, para obtener la situación, repito todos los datos, igual buscar, el valor buscado nunca va a cambiar, y si el valor buscado no cambia, entonces la primera letra tampoco va a cambiar. Y lo que ahora me pide es obtener la situación, y eso se encuentra en la columna F. Entonces, en verdad, lo único que cambió de mi fórmula para obtener el apellido y nombre y luego obtener la situación es la segunda letra, nada más. La segunda letra vendría a ser algo así como la columna que yo quiero mostrar, y por eso es lo único que cambia. ¿Se entendió esto? Tengo una pregunta. Sí. ¿Eso es búsqueda de matriz entonces? Esto es búsqueda en matriz, efectivamente. Ah, ok, ok. Esto es Gracias. buscar en matriz, efectivamente. Bueno, repito lo que dije antes. Esta, siempre suele ser una pregunta de examen, es si tiene alguna dificultad esta fórmula. Y efectivamente sí, esta fórmula tiene dificultades. ¿Cuál es la dificultad? Que depende mucho de que esto esté ordenado. Si esto no está ordenado, el resultado que la fórmula me puede arrojar es incorrecto. ¿Sí? Habíamos ya experimentado con el 43063, creo. 063 789. Me dice que es Delgado Mauro y que su situación es normal, y en realidad Delgado Mauro es un DNI completamente diferente. ¿Sí? Entonces, por esa razón es que, o esa, mejor dicho, esa es la dificultad que tiene, em, esa es la dificultad que tiene esta fórmula. Repito de nuevo, depende que el dato que le demos para obtener los resultados se encuentre ordenado, ascendente o descendente. Caso contrario, caso contrario, el resultado que pueda llegar a darme va a ser erróneo, pero no en todos, no en todos, sino solamente en algunas situaciones puntuales. ¿Estamos? Recuerden eso porque siempre suele ser una pregunta en el examen, digamos. Y es la razón por la que después veremos, no hoy porque ya no tenemos tiempo, es la razón por la que veremos la variante de buscar en vertical, que es una variante en cuanto a la cantidad de parámetros mucho más larga porque trabaja no con dos, como es en este caso, sino con 4 parámetros. Pero eso lo veremos, repito, en la próxima clase. Bueno, de esto, ¿alguna inquietud? Ah, perdón, ¿quién me decía que tenía una dificultad con la fórmula? Eh, Tal cual lo que está acá es lo que vos estás haciendo. Yo era profe, sí, pero no me sale los datos así por eso. No es este el mensaje. No, me sale ND. ND. Ok, no es un mensaje de error. No bien. No se me presentó a mí ese error, pero déjame analizarlo y recordame para la próxima clase lo charlemos. Ok. En principio lo que, sin saberlo, digo, en principio ahora, te diría
que si tenés una opción de probar eso mismo en otra, vos estás trabajando desde el celular, Sí. y que, ¿cuál es el Office al que está usando ahí? Ay, no, 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 mire. La otra alternativa es que ingreses al Google Docs, Ujú. ¿sí? Y lo pruebes ahí. Bueno, Pero déjame que voy a ver de qué trata ese mensaje. ¿Es ND o N barra D? N/D. Perfecto. Bueno, bien. ¿Inquietudes respecto de esto? No, No, profe, ninguno. no, profe. Anotado la... Bueno, un segundo. Em, de todos modos decía, si es que alguien no pudo ingresar o si lo que sea, por supuesto que la clase está grabada y lo voy a subir a tanto la que grabamos ayer como esta, a la siguiente clase. Creo que la que está activa es la clase 3 creo, ¿no? Em, a ver, vayan tratando de avanzar con las actividades porque más que nada es como para ir fijando todo esto que venimos hablando ahora, quizás en la tranquilidad uno, por lo menos a mí me resulta mejor. Durante el dictado de la clase, digamos, asimilo algunas cosas, pero no tanto como yo quisiera. Pero luego en la tranquilidad de mi casa, digamos, puedo rever eso y entonces fijar muchos más conceptos. Digo, no sé si a todos les pasa, a mí particularmente sí. Entonces, quizás ahora en este momento algunas cosas no quedaron claro, pero volviendo sobre este video tal vez les, eh, les resulte como para que se pueda fijar más. De última, si aún así no se puede, eh, no se preocupen por realizar la consulta. Lo que hoy dije en el chat, prefiero, no sé, 10 respuestas, aunque todas estén erróneas, porque siempre habrá algo, en realidad no estará 100% equivocado, siempre habrá algo que se pueda considerar como real o que se pueda rescatar de la respuesta. Pero prefiero eso toda la vida que esto quede completamente en silencio. Sobre todo en la virtualidad, ¿no? Que si me parece como estuviera hablándole a la pared y no hay ninguna respuesta. Prefiero, eh, en todo momento prefiero eso, a nada, y que cada 5 minutos yo diga, ¿habrá alguien realmente del otro lado? ¿Se entiende? Sí, profe, Y se otra entiende. cuestión, lo que también decía que por las dudas no quedó claro y se presta a confusión, no fue enojo ni nada que se le parezca. Esto de disculpe, llegué tarde. eh, a ver, somos grandes y entonces si ingresaron tarde no es porque se quedaron, no sé, mirando, como decía, mirando un partido de fútbol o para poner ejemplo, decían, ¿no? Digo, si llegaron tarde es porque tenían una actividad que hacer que les impidió llegar a horario. Así que ingresan, saludan y está perfecto. Y ya con eso seguimos. No fue ninguna eh, ni de enojo ni nada que se le parezca, simplemente que no es necesario que aclaren que o que pidan disculpas por estar llegando tarde. Repito, si llegaron tarde es porque realmente tenían algo por hacer que les impidió llegar a horario, nada más. ¿Estamos de acuerdo? Usted no cierra las actividades, no las cierra, ¿no? Porque la verdad que, o sea, sí, estoy atrasada y me cuesta muchísimo porque es como que cero de esto, Bien. pero voy a ir viendo los videos que usted va subiendo y a medida, con eso voy a ir haciendo los trabajos, profesor. Dale, voy a ir dejando abiertas. Dale, voy a ir dejando Bueno, abiertas. gracias. Lo que tanto para vos como para cualquiera de los que estamos ahora aquí, em, antes de que iniciemos la clase, ya sea presencial o ahora virtual,
háganme saber cuáles son sus inquietudes, entonces comenzamos desde ahí. Bueno, Yo no tengo problema en dejar abierto de aquí hasta el final de la cursada. El tema es que quizás algunos, no sé si será este caso, digo, llegado un momento quien presentó todo en un plazo más o menos apropiado, podrá decir, pero las notas que tenemos son las mismas y yo cumplí más o menos a tiempo. Entonces, repito, no sé si este grupo puede llegar a una situación de ese tipo. Para evitarme eso, lo que diría es, está bien, voy a dejar las primeras cuatro clases con sus actividades completamente abiertas. Creo que había puesto tiempo, pero las voy a sacar. Y ante las dificultades que tengan, por favor, ni bien iniciamos la clase allá presencial, allá en el instituto, o acá virtual, ni bien iniciamos y después del saludo, díganme por favor, mire, yo esto no lo entendí. Entonces comenzamos desde ahí. Una vez que sacamos todas las dudas que ustedes tengan, vamos por el nuevo tema. Y repito lo que dije, no me, no voy a juzgar no me interesa si la respuesta es errónea. Yo prefiero que me respondan y saber que están ahí, que les interesa de lo que estoy hablando. Lo mismo, lo mismo respecto de si hay cosas que no se entienden. Prefiero que de hoy no demos nada nuevo y trabajar solamente sobre lo que viene como dificultad. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Bueno, y entonces, para quien decía tener mal los horarios, en verdad no los tenés mal a los horarios, es martes y jueves nuestros días de clases. Esta semana, tan solo porque el jueves yo no voy a estar, es que le pedí a la profesora Ofelia que modificara mi horario de jueves y por eso es que estamos teniendo la clase hoy miércoles. Pero en verdad el horario es martes y jueves. Y si no estoy confundido, martes y jueves a las 9 de la mañana. Ese es el horario verdadero. Esto de hoy es solo por hoy. Bueno, hecha esa aclaración entonces, y si no hay ninguna inquietud, pero la recomendación, repito, es rever lo que estuvimos viendo y si de pronto hay conceptos que no quedaron claros, el martes de la semana que viene, no sé si es el grupo que